Al niño divino que llora en Belén, déjenle, que a lo criollito yo le cantaré. Villancico de la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, cantado en los maitines de la Nochebuena de 1689 de la Catedral de Puebla. Hablar de Navidad, de fin de año y Reyes son sinónimos de paz, amor, felicidad, alegría y familia. Es una época del año realmente especial, si no la mejor, aquella que nos predispone a la comunicación con los demás miembros de nuestra familia y del entorno, en donde los buenos propósitos se imponen y que, de alguna manera, trata de recordarnos que debemos comportarnos con los demás como los demás quisiésemos que se comportaran con nosotros. El calor hogareño, por tanto, rodeados por las personas más queridas, desempeña en estos días un papel fundamental en su celebración. Pero la Navidad, Christmas en inglés, no es una fiesta moderna, ni tampoco de origen cristiano. Es una celebración que entronca con las festividades paganas de origen celta, la Saturnalia primero y la Brumalia después, que del 17 al 25 de diciembre conmemoraban el día más corto del año y el nuevo sol. La palabra Navidad es una contracción de natividad que significa natalicio. Esta fiesta hizo su aparición en la Iglesia Católica y de allí se extendió al protestantismo y al resto del mundo. La Navidad se introdujo en la Iglesia durante el siglo IV, exactamente en el año 345, cuando fue reconocida oficialmente, proclamándose el 25 de diciembre como fecha de la Navidad, proveniente del paganismo, puesto que con anterioridad, la costumbre de los primitivos cristianos no era la celebración de natalicios, sino la muerte de personas importantes. La Pascua, constituida por autoridad bíblica en el Nuevo Testamento, es una conmemoración de la muerte de Cristo. En el siglo V, la Iglesia Occidental ordenó que fuese celebrada para siempre en el mismo día de la antigua festividad romana, en honor del nacimiento del sol, a no conocerse con exactitud la fecha del nacimiento de Jesús. A comienzos del siglo V, la Navidad comienza a ser reconocida y festejeada por todos los pueblos de Oriente a Occidente, iniciándose un largo periplo no exento de curiosidades, como veremos a continuación. En 1552, los puritanos ingleses prohibieron la celebración de la Navidad en su país. Sin embargo, nada pudieron hacer ante un acontecimiento que progresivamente iba calando en las celebraciones más tradicionales cristianas, aceptándose como un bien cultural en constante auge. Consecuencia de ello son los innumerables eventos que constantemente fueron incorporándose a la Navidad. El árbol de Navidad, por ejemplo, nació en los países germánicos a finales del siglo XVIII y no tardó en extenderse por toda Europa y América. Los villancicos fueron recuperados de las tradiciones populares. El más célebre de todos, sin duda, Noche Feliz, Stille Nacht, de los austríacos Franz J. Gruber y Joseph Mohr, comenzó a cantarse en la iglesia de San Nicolás de Oberndorf, la Nochebuena del año 1818. A partir de entonces, los villancicos no tardaron en incorporarse a las celebraciones de la Navidad de toda Europa, llegando a América a mediados del siglo XIX. La primera tarjeta de Navidad fue diseñada en 1843 y comenzó a utilizarse a partir de la década de 1870, aunque la primera de ellas se imprimió en Londres en 1846. La Navidad, tal como la conocemos hoy, por lo tanto, es una creación del siglo XIX.
El pesebre, otro de los elementos más significativos de la Navidad que se recoge tras la Epifanía, es originario de Tierra Santa, evocando de la derruida cuadra de la ciudad de Belén, Judea, en donde nació el niño, en compañía de San José y la Virgen María, y con el calor que le daban su aliento el buey y la burra. En cuanto al pesebre se refiere, es una tradición cristiana que se remonta a la Edad Media. Precisamente ahora se cumplen 800 años de la primera celebración navideña en la que se montó el primer Belén viviente para la conmemoración del nacimiento de Jesucristo. Fue en la Nochebuena de 1223, a iniciativa de San Francisco, a las afueras de Gresio, en la provincia de Rieti, donde el Beato de Asís celebró la misa de Navidad en el interior de una cueva. El beato Francisco llegó a esta pequeña población del centro de Italia para disuadir a los posibles peregrinos de ir a Belén, en Tierra Santa, entonces bajo el control de los turcos selyúcidas. Y qué mejor forma de hacerlo que recreando un pesebre viviente después de recibir la dispensa y beneplácito del pontífice Honorio III y de contar con el apoyo logístico de los templarios. Francisco ordenó que se preparase el pesebre, que se trajera el heno, que se condujera al buey y al asno, y predicó sobre la natividad del rey pobre. Y mientras el santo de Asís mantenía su oración, un caballero templario que garantizaba el orden social vio al verdadero niño Jesús en lugar de aquel que el beato de Asís había aportado, y se lo mostró al santo de Asís, quien no tardó en coger en sus brazos a aquel niño de carne sonrosada. De ese episodio nacería la tradición de los belenes. Era la noche de Navidad del año 1223, estando como gran maestre de la Orden del Temple el aragonés Pedro de Montaigú. Debemos al artista italiano El Giotto la realización de 25 frescos sobre la vida de San Francisco, en algunos de los cuales recoge la escena que tuvo lugar en la localidad de Gresio con la representación del primer Belén de la historia de la humanidad. Estas valiosas pinturas fueron realizadas entre 1295 y 1299 y se conservan muy bien custodiadas en la Basílica Mayor de la ciudad de Asís. Los primeros belenes llegaron a España 2 siglos más tarde, de la mano de las órdenes franciscana y clarisa, que crearon una serie de belenes inspirados en creaciones napolitanas. La alta aristocracia española de la Baja Edad Media y el Renacimiento, residente en Nápoles, adquirieron estas recreaciones del misterio navideño y los trajeron a España. Actualmente Gresio, en la provincia del Lacio, es uno de los pueblos más bonitos de Italia, cuya visita estará siempre relacionada con la figura de San Francisco de Asís, la celebración de la Navidad, la creación del primer pesebre viviente de la historia y los templarios. En cuanto a Belén, cuna de Jesucristo, queremos decir que en la antigüedad esta ciudad era conocida por los cananeos como Belén Efrata. Efrata en hebreo significa la fertilidad de la tierra, refiriéndonos al Dios de la fertilidad. Nada es casual.